rápido. Qué obediente que está hoy. Qué bueno que podemos estar compartiendo este tiempo de enseñanza, de crecimiento. Podemos estar reunidos. Nos tocó una mañana fresco, por lo menos los que estamos en Rosario. Los que nos están viendo por internet no sé, pero acá en Rosario nos tocó una mañana fresca, un respiro después de tanto calor. Hoy vamos a hablar del envío que Dios nos hace, pero ya las reuniones pasadas Dios nos viene hablando claramente de que este envío no es para cualquiera. Este envío no es para cualquiera que entendió o ve a Dios desde la literatura, sino que es para aquellas personas que realmente no miran para atrás. Aquellas personas que realmente han experimentado un cambio de mente, de vida, de corazón. Por eso vamos a hacer un breve repaso de lo que hablamos la semana pasada y la anterior. La semana pasada hablamos del mandato de Jesús sobre sus seguidores. Hoy no somos seguidores de Jesús. Hoy Jesús nos direcciona. Hoy Jesús nos impulsa. Hoy la vida de Cristo está en nosotros y nos direcciona en la dirección que Dios quiere, en el propósito de Dios. Hemos sido incluidos en el propósito de Dios. Esta es la realidad. Hoy no seguimos más a las personas, hoy no seguimos más a Jesús, sino que Jesús está gobernándolo todo. Es su vida, es Cristo en nosotros impulsando la iglesia. El cuerpo de Cristo, dice la palabra. Por eso la semana pasada hablábamos que había un mandato muy claro para los seguidores de Jesús y era cambien la mente. No, este llamado en Mateo 4:17 dice que hubo un momento donde Jesús comenzó a hablar mucho más claro y empezó a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Estaba hablando de él mismo, pero estaba llamando al arrepentimiento. La semana pasada dijimos, el mensaje de Jesús comenzó a predicar, se oía de una manera muy diferente a lo que lo escuchamos hoy. O cómo suena hoy en nuestros oídos. Jesús nos estaba llamando al arrepentimiento que genera culpa. O esa culpa penitente que a veces miramos para atrás y nos llenamos de tristeza. ¿Por qué esto era yo? ¿Por qué esto era parte de mi vida? ¿Por qué estos son los errores que cometí? No, nada que ver. No nos llamaba, Jesús no estaba llamando a un revisionismo histórico de todos los errores cometidos y de que podamos sentirnos una porquería de todo lo que sucedió, de todo lo que pasó, de todos los errores cometidos y que vivamos en ese error o recordando eso. No. El llamado del Señor fue a abrir los ojos, a expandir la mente, a cambiar de camino, a entender que el reino de Dios era algo completamente diferente. Pero Él estaba diciendo, estas eran las palabras de Jesús, estaba llamando un cambio de mente. Jesús estaba anunciando un cambio de disposición mental. Eso es lo que dice la traducción textual. Cuando vamos al griego y lo trasladamos al castellano, es literalmente cambien su disposición mental. 4 palabras. Arrepentimiento no es congoja o pesar por lo que pasó o que me duela lo que sucedió, sino que era cambiar la mente, cambiar el sistema operativo. Era quitar nuestra mente e implantar la mente de Cristo en nosotros. Eso dice la palabra de Dios. Esta palabra, dijimos, es metanoiete, que significa literalmente cambio de mente, cambio de manera de pensar. Es la misma palabra que utilizaba Juan en 3:1, dijimos, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús utilizó el mismo mensaje que Juan. Juan hablaba del mensaje y el mensaje hablaba del mismo. ¿Quién era el mensaje? Quien había sido profetizado, de quien todas las escrituras habían anunciado y hablarían, él mismo se estaba anunciando. Juan lo anunció a él y él se anunciaba a él mismo con el mismo mensaje de Juan. La misma palabra que traducida es cambio de mente. No es recuerden lo que fueron. No es cada tanto revuelvan el pasado para ver de dónde Dios lo sacó. Es un cambio literal de mente, de manera de funcionar. Cambien su mente.
su manera de pensar, porque viene un reino diferente. Hay un reino eterno que está llegando. Un gobierno nuevo está sucediendo. Jesús incluso le dice a Nicodemo, necesitas nacer de arriba. Esa es la traducción literal. Necesitas nacer de nuevo. Pero un nacimiento, claro, Nicodemo dijo, ¿cómo voy a nacer? ¿Otra vez vuelvo al vientre de mi madre? No. Necesitas nacer. Tu mente tiene que cambiar de tal manera que seas otra persona completamente diferente. Naciste una vez de abajo, ahora necesitas nacer de arriba. Era lo que Jesús le estaba diciendo. De cierto, Juan 3:3 dice, de cierto te digo, que a menos que nazca de nuevo, uno no puede ver el reino de Dios. Arrepiéntanse porque el reino que está llegando, si no cambian la mente, no lo van a entender. Jesús le dice a Nicodemo, si no nacés de arriba, no podés entender el reino de Dios. Si no nacés de Dios, no podrás entender su reino. Y déjeme decirle, amado, muchos hemos nacido intelectualmente, pero nunca de arriba. Muchos hemos estudiado en facultades o hemos llenado de conocimiento acerca de Jesús, pero no nacimos de arriba. Estamos llenos de conocimientos, llenos de normas. Mirá, tenés que hacer esto y vivir de esta manera y comportarte de esta manera, pero si el nacimiento no es de arriba, tarde o temprano se terminará. Tarde o temprano nos daremos cuenta que simplemente es una pantalla en nuestra vida. Es algo que estamos haciendo, pero nos vamos a sentir hipócritas, como esos actores griegos que se ponían una máscara para representar a alguien. Los hijos de Dios no están diseñados para ponerse una máscara y representar a alguien. Tiene que ser visto Cristo en nosotros, en lo que hacemos, en lo que decimos, en las decisiones que tomamos. Un cambio de mente nos introduce en su reino. Un cambio de mente nos introduce a su reino. No la información, no saber que Jesús es el Señor, no aceptarlo solamente con palabras, decir, Señor, yo te acepto en mi corazón. No. Un cambio de mente nos introduce en un reino. Si la mente no cambia, podremos hablar del reino, pero no estar dentro. Solamente un cambio de mente, dice la palabra, la mente de Cristo, en nosotros nos introduce en este reino. Es la mente de Cristo cambiando la nuestra. Esto nos convierte en ciudadanos del reino de Dios y nos permite vivir a su manera. Nos saca de la posición de hipócrita que se ponen una máscara y muchas veces quieren aparentar. Lo hablamos el miércoles de la semana pasada o del anterior, ya venimos en esa construcción, Lucas 9:62. Jesús hablaba de un agricultor, nadie es apto para el reino de Dios si pone las manos en el arado y constantemente mira atrás. No es apto, ¿por qué? Porque desviará su presente y su futuro. Nadie es apto, nadie que esté lleno de la vida del Señor debe ni puede mirar hacia atrás. El mismo Pablo nos decía en Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una sola cosa hago. Amado, Pablo estaba diciendo, una cosa hago, olvido lo que quedó atrás. Por eso el arrepentimiento que nos habla y esta palabra que traducida o lo que realmente estaba diciendo el Señor, que no es lo que nosotros hemos entendido, no es congoja por lo que pasó, arrepentimiento del dolerme por el pasado. No, el pasado le pertenece a otra persona. Somos hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Esto lo hablamos el miércoles. Si somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, miro la vida pasada como la vida de otro, como el testimonio de alguien que ya no existe y murió. Y cuando vamos a las Escrituras vemos que el mismo bautismo en las aguas simbolizan eso. Simbolizan un acto público donde muero a una vida y renazco a una nueva vida. Por eso muchos de nuestros errores cometidos en el presente son por mirar para atrás. Son por recordar lo que éramos.
por revolver cada tanto el pasado y tratar de lastimarnos. Me hace acordar, yo siempre menciono a una tía que teníamos, donde estábamos siempre sentados, y claro, había vivido tantas cosas duras, que la tía nena, así le decían, tía nena. Y la tía nena decía, ¿por qué no lloramos un ratito? Nos estamos riendo mucho, la estamos pasando bien, pero lloremos un rato. Y todos la miraban como diciendo, ¿por qué vamos a llorar? Si nosotros no vivimos tu vida. Muchas veces queremos vivir la vida de otros o queremos que los otros vivan la vida y el pesar que nosotros mismos vivimos. Si para mí fue difícil, yo se la voy a hacer complicada a todos. Esto todo parecido con la realidad es pura coincidencia. Esto es parte de las películas de Netflix. No, mi función en el reino de Dios es agilizar los pasos de los nuevos. Si yo saqué todo estorbo, como dice la palabra, quitando todo estorbo y corriendo la carrera que se nos puso por delante, esos estorbos no los levanto y se los pongo a los anteriores, a los que vienen atrás. Se los voy tirando para atrás, cosa de que ellos saquen los mismos estorbos. Porque así aprendí yo. No, amado, ellos encontrarán sus nuevos estorbos y tendrán que discernir por medio del Espíritu aquellas cosas que tienen que quitar de su vida. Nosotros no somos quien para tirar el escombro para atrás. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una sola cosa hago, me olvido ciertamente de lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está por delante. Nadie que esté lleno de la vida del Señor debe ni puede mirar hacia atrás. Acompáñenme, porque después de todas estas cosas que Jesús hablaba, nos dice, después de todas estas cosas viene Lucas 10. Acompáñenme, Lucas 10, capítulo 1. Yo lo voy a leer en una versión que me encantó. Usted léala en cualquier versión, todas dicen lo mismo. Esta me encantó, particularmente. Algunas versiones dicen, después de todas estas cosas. ¿Qué cosas? Bueno, para ser mi seguidor, para ser parte del reino de Dios, primero tiene que haber un cambio de mente. Y si somos parte del reino de Dios, no estoy apto para mirar para atrás. Y si estoy apto para mirar para atrás, no estoy apto para estar en el reino de Dios. Y viceversa, ¿no? En este juego de palabras. Si estamos en el reino de Dios, no puedo mirar para atrás porque miro para atrás y la vida de otro. Porque soy una nueva criatura de aquí para adelante. Lucas 10, capítulo 1, yo lo voy a leer en la TLA, lo va a tener seguramente en la pantalla. Dice, después... Algunas versiones dicen, después de todas estas cosas, Jesús anunciando todo esto, hay que necesitamos tener un cambio de mente, no miren para atrás, y hablaba de las características que tiene que tener alguien que participa y es parte del reino de Dios. No como un lugar de privilegio, sino como un lugar de incorporación de nuevos jugadores, sería, ¿no? Sería como el semillero, sería como esos equipos que van y buscan nuevos talentos. Cuando entramos en el reino de Dios, no es, bueno, ya estoy en el reino de Dios, estoy tranquilo, el Señor ya es su mente, su corazón, es su vida, entonces Él me va a hacer, todo esto me va a servir para la vida que tengo que vivir. No, todo lo que se nos ha sido dado en Cristo Jesús nos ha incorporado en un propósito. No es para mi propio propósito. Bueno, Dios me sirve para mi propósito. Me da paz, me da tranquilidad, me prospera, me ayuda. Sí, todo eso es, y todas estas cosas serán añadidas. Era lo que decía el Señor. Todas esas cosas ya son añadidas. Aquellos que han sido añadidos a un propósito. Aquellos que funcionan en un propósito. Porque al propósito de Dios, como decimos siempre, no le falta absolutamente nada. Después de todas estas cosas, Jesús eligió a 72 discípulos. Había 12, los que estaban allí, hay un cambio de mente, no pueden poner las manos en el arado y mirar para atrás. Les fue enseñando, los fue adoctrinando y les dijo, y eligió 72 más. Ayer Nancy nos hablaba de los números de Jesús. Lo invito a ver y escuchar en YouTube la prédica de ayer de Nancy, muy interesante. Los números de Jesús. El primero fueron 12 y después eligió 72 y los envió. Dice la palabra, y los envió en grupos de 2 en 2 a los pueblos y los lugares por donde Él iba a pasar. No le dijo vayan donde quieran, hagan lo que quieran, no sé. Los elijo
para vivir su vida. No, los envió donde Él iba a ir. Hoy Dios está en nosotros y Él nos ha enviado en los lugares donde estamos. Si estás estudiando en la facultad, tenés que entender claramente que hay un envío de parte del Señor. Él te está enviando donde Él quiere participar. Donde Él está, pero habrá una participación de Dios. Ayer Nancy nos hablaba de los participantes necesarios de Dios. Dios no me necesita a mí, pero yo cumplo una función en el lugar donde Él me puso y soy un participante necesario donde Él actúa a través de mi vida. Cuando yo soy direccionado por Dios, entiendo que todo lo que hago lo estoy haciendo para su gloria. Todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Así sea comer o beber. Imagínese estudiar o trabajar o cumplir la función de papá, de mamá, de obrero, de trabajador. Ser policía o gendarme o soldado o médico o profesor. Todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Pero yo trabajo en una fábrica, ese es el lugar. Tenemos algunos hermanos que en la fábrica le han dado un lugar para poder, ¿no, Ramón? Allí los hermanos de Galve tienen un hermano donde en la fábrica tienen un espacio donde pueden predicar al Señor. Esto es una locura. Esto es una locura que un empresario dé un lugar y un tiempo para que se pueda predicar la palabra de Dios cada día en una fábrica. Dígame si esto no es una locura. Es una locura que una de nuestras hermanas tenga la puerta abierta para predicar en un lugar donde hay personas con problemas de salud mental. Podemos pensar rápidamente, bueno, quien está encerrado en un nosocomio de salud mental, bueno, no va a entender el mensaje. Nuestra hermana va y predica la palabra a esas personas que han sido descartadas. A esas personas donde la han encerrado en un lugar porque no se someten a nadie, donde están medicados quizás. Pero allí hay alguien que Dios ha enviado a predicar la palabra de Dios. A mí, deje de decirme estas cosas, me conmueven. Porque son los lugares donde no iríamos. Estamos dispuestos a ir a las cárceles, estamos dispuestos, porque las personas razonan, podemos hablar, a las calles. Pero un lugar donde las personas tienen problemas mentales y allí nuestra hermana predica la palabra con testimonio. Donde un empresario que no conoce a Dios abre ahí un espacio que podría decir, ¿cómo voy a abrir un espacio si este tiempo lo pago yo? Pónganse a trabajar. ¿Usted qué diría? Yo conocí a un empresario, un amigo, que le había puesto un cartel en todas las columnas que decía, los estamos filmando, el que no trabaja me está robando. Porque el tiempo para un empresario es dinero. Es una locura que un empresario invierta, porque está invirtiendo, les está pagando para que escuchen la palabra. Esto es una locura. Pero las cosas de Dios son locura para los que no entienden. Después de esto, Jesús eligió a 70 para enviarlos delante de Él. Amado, Dios te ha enviado en el lugar donde estás. A tu casa, a tu familia, a tus hijos, a tus vecinos. ¿Tenés mala relación con los vecinos? Bueno, fíjate, porque Dios te ha enviado a ese lugar. A donde Él iba a pasar, los envió primero a ellos. Y es maravilloso, maravilloso. El 2 dice, Jesús les dijo, son muchos los que necesitan. Me encanta esta versión porque nos habla muy claro. Son muchos los que necesitan entrar en el reino de Dios. Estas eran las palabras de Jesús. Para entrar en el reino de Dios tenemos que cambiar nuestra mente, nuestro entendimiento. Tenemos que dejar de mirar para atrás. Son muchos los que necesitan entrar en el reino de Dios, pero son muy pocos los que hay para anunciar las buenas noticias. Y me encanta, otras versiones dice, oren. Y nosotros siempre oramos por la cosecha. Los campos están blancos. Sí, los campos están blancos. ¿Y qué dice el Señor? Oren para que haya más para cosechar los campos. Más personas que puedan cosechar los campos. No oró por la cosecha.
Jesús no nos enseñó a orar por la cosecha. Nos dijo, la cosecha está lista. No oramos por lo que ya está listo, oramos para las personas que tienen que ir a levantar, a recibir, a incorporar al reino de Dios aquello que ya está listo. El llamado de Jesús no es a orar por la cosecha, es orar por los obreros, por los discípulos, por aquellos que entienden que fueron enviados para predicar la palabra de Dios en todo lugar, sea en la facultad, sea en el colegio, sea enseñando, sea como policía, como obrero, como almacenero, como panadero, lo que te toque hacer. Todo lo debemos hacer para la obra de Dios. Son muchos los que necesitan entrar en el reino de Dios. Aquellos que enviaba les decía estas palabras. Pero hoy yo puedo enviar solo 72. Son muchos, pero hoy solo puedo enviar 72. Por eso pídanle a Dios que envíe más seguidores míos para que compartan la buena noticia con toda esta gente. El 3 nos dice, y ahora vayan, pero tengan cuidado, porque los envío como quien manda a corderos a una cueva de lobos. Hay otra versión que dice, los envío como cordero entre lobos. Y yo me preguntaba, leía esta porción ayer por la tarde y digo, nos está enviando como corderos en medio de lobos. ¿Qué hacen los corderos en medio de los lobos? Mire, yo tengo un chihuahua, bueno, lo tiene mi esposa el chihuahua. Era de Ana, Ana se lo pasó a la madre, ya tenemos este chihuahua. No quiero ser autorreferencial con mis perros, pero quédese tranquilo, después vamos a conseguir más perros para poder seguir hablando las prédicas. Este chihuahua no le tiene miedo a nada, ni a nadie. Todo se somete ante ella. Los otros perros que ya estaban en la casa bailan al ritmo de ella. ¿Sí? Ahora, yo no me imagino, si la pongo al chihuahua entre medio de los lobos, seguro iría a atacarlos. Seguro. Ahora yo me pregunto, ¿qué haría un cordero en medio de lobos? ¿Usted vio alguna vez esa escena? Un predador y su alimento. Muchas veces el predador, cuando sabe que ya está todo perdido, se queda quietito y trata de ser uno de ellos. Dice, capaz que si me quedo quieto no se dan cuenta. ¿Usted vio alguna vez esa imagen? Yo la he visto. Se quedan así, inmóviles. Pero muchas veces nosotros cumplimos la función del chihuahua. Salimos a atacar. Entonces, como tenemos que predicar la palabra y estamos en medio de lobos, entonces atacamos a todo el mundo. Porque tenemos que defender lo que es nuestro. Entonces criticamos. En vez de ser una prédica, es una crítica, es una ofensa, es una desacreditación al otro. Es decirle, yo entiendo y vos no. Vos estás equivocado. Yo los mando como cordero entre lobos. Nuestra seguridad es el Señor. No estamos para defendernos. Si no, nos diría, yo los mando como leones entre lobos. Entonces ahí es diferente la pelea. Un lobo, a menos que sean muchos, frente a un león no tiene mucho que hacer. Pero dice que nos mandó como corderos. Nuestra seguridad es Él. Nos mandó con mansedumbre, entendiendo que estamos representando algo mucho mayor de lo que podemos entender. No estamos en un lugar para ofender, criticar, maltratar. Estamos en un lugar para a veces incluso hasta tratar de pasar desapercibidos. Vayan, tengan cuidado, porque yo los envío como quien manda a corderos a una cueva de lobos. Dependemos solo de Dios. Él es nuestra seguridad en el llamado. Porque a veces decimos, no, el Señor Él me cuida.
pero no estamos en Cristo. Estar en Cristo es cambiar la mente, dejar de mirar para atrás. Por lo menos lo que es el seguimiento que el Señor nos está enseñando en este tiempo. Cambiar de mente, poner las manos en el arado, dejar de mirar para atrás porque somos enviados. Incluso cuando no hablamos, estamos predicando. En el lugar donde me toca estar. Ahora, si yo no estoy cumpliendo el envío, no puedo decir Dios me está protegiendo, porque su protección está en su propósito. ¿Amén? Su provisión está en su propósito. Nada me va a faltar. No sé qué está pasando, pastor, pero andamos siempre de mal en peor. Estás incluido en el propósito de Dios, porque el propósito de Dios no le falta paz, no le falta seguridad, no le falta provisión, no falta recursos. Estamos en el propósito de Dios porque sería loco pretender estar entre medio de lobos, pero no estar cumpliendo con el envío, porque yo voy a ser un corderito más comido. 4. Estamos un poco desglosando todo lo que el Señor los direccionó a estos 70 y que hoy somos mucho más. No lleven dinero ni zapatillas. Esto nos está hablando de dependencia. Esto es una herejía mía. Yo creo que la iglesia no tenía que despojarse de todas las cosas. Porque ellos dijeron, el Señor está pronto, desechemos todo. Creo que el mandato del Señor era que no le falte nada a nadie. No era despojarse de todas las cosas porque Él venía. Era vivir como despojados, que es otra cosa diferente. Usted puede tener dos zapatos y ser esclavo de esos 2 zapatos. Puede tener una simple jubilación y ser un esclavo de esa jubilación. Puede ser un millonario y ser un esclavo de sus recursos. Creo que el mandato del Señor es dependencia. Dependan de mí, tengan todo o no tengan nada, lo cantamos. Lo hemos dicho cientos de veces, Él es nuestro todo. Tenga todo o me falte nada, estoy completo en Él. Este es el llamado del Señor. Y a los que envió, le decía, no les dijo, tienen 2 zapatillas, tírenlas. Bueno, no tenían zapatillas, ¿no? Pero bueno. Tienen, tienen ropa, tírenla. Usen lo puesto y va. No, les dijo en el envío, no lleven nada, dependan de mí. Ese era el llamado. No le dijo quemen todo lo que tienen en casa. No le dijo lo que tiene no sirve. No, les dijo vayan y dependan de mí, incluso hasta lo que tienen. No lleven dinero. No les dijo regalen el dinero. No. Al joven rico le dijo regala todo lo que tenés, porque su corazón estaba en el dinero. Si el joven rico, su corazón no estaba en el dinero, de hecho estaba en el dinero porque cuando se lo dijo, se entristeció y se fue. El llamado del Señor está a depender de Él, a que nada de lo que tengamos nos gobierne, porque Él no comparte gobierno con nadie. Vos podés tener todo, pero si estás gobernado por Cristo, todo es parte del propósito al que fuiste incluido. No lleven dinero, no lleven zapatos, dependencia, ni se detengan a saludar a nadie. Dios los llamó a ser unos maleducados. ¿Usted cree esto? No. Hay una diferencia entre maestro y discípulo o entre maestro y evangelista, ¿sí? Cuando leía esto, justo entró Miguel ayer y le decía, me acordé de tu mamá. Usted sabe, yo tenía 2 tías, hoy están en la presencia del Señor. La tía Cachi, hoy estábamos viendo fotos. La tía Cachi era una gran maestro, amaba la palabra, pero no tenía paciencia con nadie. Con las únicas personas que tenía paciencia eran con los que mostraban interés por el mensaje. ¿Sí? Mostrás interés en el mensaje, yo te invierto todo el tiempo que vos quieras. Era una maestra. Creo que sembró en casi todos los que la conocieron el amor, no solo por la escritura, sino por la palabra, por el mensaje del Señor. Y ella era muy precisa con esto. Ya no invertía tiempo en alguien que no esté interesado en el mensaje. Después estaba la tía Lidia. La tía Lidia era la mamá de Miguel. Todo lo contrario, ella era evangelista.
Su llamado era ser evangelista. Y ella tenía todo el tiempo del mundo. Ella le invertía tiempo a todo el mundo. A todo el mundo. Es más, ellas se encontraban todos los días alrededor de las 4:30 de la tarde. Ya el llamado era a las 3. ¿Sí? Cuando la tía ya estaba jubilada, se terminaba la hora de la siesta. Mirá que voy para allá, le decía. Cortaba, ¿no? Onda militar. Estoy yendo. Por la duda que me pierden en el camino. Cortaba. La tía Cachi, no aprendiendo de lo que ya había sucedido todos los días, ella ponía la pava, ¿sí? Preparaba el mate, para esperar a su hermana, porque iban a discutir, iban a gritar, se iban a abrazar, iban a llorar. Bueno, iba todo. Era un combo precioso. Claro, 3 de la tarde, el llamado militar, voy para allá. Son las 300, voy para allá. Bueno, bárbaro, se preparaba todo, 3:10, 3:15, 3:30, 4 menos cuarto, 4. 4:30, 1:30, dice. Levantaba el teléfono, y más todavía, ¿no? Me señala mamá, mucho más también. Levantaba el teléfono, la llama. Del otro lado mi tío Miguel, hola. ¿Quién habla? ¿Dónde está tu mujer? Mirá, salió para allá, pero me llamó a las 3. A las 3 salió, dice. Salió a las 3. ¿Cuál era la distancia entre la tía Cachi y la tía Lidia? 60 metros. 60 metros, una cuadra porque vivía cerca de la esquina y una cortada. Nada más. 60, 65 metros había. Y podían pasar desde que ella partía hasta que llegaba a destino, podían pasar 2 horas, tranquilamente. Porque la maestra, que era la tía Cachi, era precisa, no le invertía tiempo a quien no quería escuchar. Pero la tía Lidia era diferente, ella quería predicarle a todo el mundo por más que no quisiese. Y si llegaba a encontrar a alguien en el camino, hasta que no lo bautizaba en un charco, no lo dejaba. Era así, le daba la sangre y lo despedía. Si estaba medio enfermo, le hacía el servicio y lo mandaba con el Señor. 2 posturas diferentes. El maestro te dice, hey, no pierdas tiempo, hay un mensaje que predicar. Ese era nuestro maestro. No, yo los conozco a los evangelistas, les había dicho. No pierdan tiempo en el camino porque se van a quedar hablando con cualquiera. Yo los envié a un lugar. La tía me hizo acordar de la tía Cachi y de la tía Lidia. Una maestra y la otra evangelista de pura cepa. Por eso el Señor le dice, cuando lleguen a alguna casa, cuando no se detengan, dice el 4, no lleven dinero, ni mochila, ni zapatos, no lleven nada que los estorbe, ni se detengan a saludar a nadie en el camino. Hay un mandato del Señor, yo tengo que ir a aquel lugar y ustedes tienen que ir primero. La urgencia, y me ponía a pensar la urgencia del envío, pero también la diferencia entre un maestro y un discípulo, y un evangelista. Cuando lleguen a una casa, saluden a todos los que viven allí. Deseándoles que les vaya bien. Pero acá viene la aclaración. Mi deseo no produce lo de Dios. ¿Puede repetir conmigo? Mi deseo no produce lo de Dios. Yo puedo desear muchas cosas, pero mi deseo no produce lo de Dios. Jesús le dijo, vayan y deseenle el bien a esa familia. Es el deseo que tenemos, de que a todo el mundo le vaya bien. Es el deseo de Dios, pero no le irá bien a todo el mundo si no vive en la voluntad del Padre. Una cosa es el deseo y otra cosa es el cumplimiento para aquellos que merecen ese deseo. Cuando lleguen a una casa, saluden a todos los que viven allá, deseándoles que les vaya bien, punto. El 6 dice, si la gente merece el bien, el deseo de ustedes se cumplirá. Pero a esta persona no le fue bien y mirá que yo le decía tantas cosas, oré por él. Si él no entra en el deseo de Dios, en la voluntad de Dios, en el cumplimiento de Dios, lo probable es que le vaya mal. No importa cuánto lo deseé, no importa cuánto oré, si no se le caen los velos y comienza, hay un cambio de mente, no
solo de entendimiento, un cambio completo de mente y miramos para atrás como que es la vida de otro lo que pasó, no seremos parte del reino de los cielos. Si la gente merece el bien, el deseo de ustedes se cumplirá. Pero si no lo merecen, no se cumplirá su deseo. El 7, no anden de casa en casa. Y esto nos habla de, a veces en el afán evangelístico, hacemos todo. Y acá nos está hablando de ser precisos en lo que hacemos. Dice, no anden de casa en casa. Me venía la frase esa, el que mucho abarca, poco aprieta. Porque a veces, en este deseo de dar a conocer al Señor, casi que los queremos meter de una patada en el reino de Dios. Entonces vamos a la calle, le decimos, arrepentite, pecador. Te mira, la gente te mira, hace la oración de entrega. Entonces, ¡pah! Y lo metemos en el reino divino, vamos. No, el reino de Dios no es hacer a alguien la oración de entrega y abandonarlo como un hijo que fue parido por ahí. No, el reino de Dios nos habla de cuidados. Por eso dice, no anden de casa en casa. Esto no es un mensaje para pegar un cachetazo a la gente. Le doy un sopapo y que me siga. Ya está. Yo le canté las 40, te vas a ir al infierno. Y me voy. Entonces, ¿cómo que pasó? Esa manera de vivir te va a llevar a la perdición. Entonces ya la persona está maldecida por nosotros y ya nos vamos y los abandonamos. No anden de casa en casa. Dice, entren en una casa y reposen en aquel lugar. Dice, no anden de casa en casa, quédense con una sola familia, coman, beban lo que allí les den. No te va a poner selectiva, no me gusta. No, esto no lo puedo comer, me cae. No coman lo que se les ponga delante, no sean de tropiezo. Eso está diciendo, no se pongan ñañosos. Qué palabra antigua. Olvídese de esa palabra, ya está. Dice, porque el trabajador merece que le paguen. Si entran en un pueblo y los reciben bien, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos. Me encanta esto. El Señor no les dice, bueno, fíjense, si hay algún enfermo me llaman, cualquier cosa voy a tener el WhatsApp abierto. Me llaman y le hago una oración por WhatsApp. No, dice, vayan, coman y sanen. Estaba diciendo, hagan lo mismo que hacen conmigo. Comemos, salimos, caminamos, predicamos la palabra de Dios y si se acerca un enfermo, oramos y lo sanamos. Y esta es la clave. El problema somos nosotros, no es el Señor. Es que nuestra vieja manera de pensar y de funcionar dice, si oro por el enfermo, por ahí no se va a sanar. Pero si viene un pastor, un evangelista, un apóstol, seguro va a poner sus manos y se va a sanar. Entonces, impedimos lo que Dios ha puesto en nosotros. Es claro el mensaje, vayan, coman, compartan con ellos. Si hay un enfermo, sánenlos. No, para el Señor no es, no, mira, fíjate, porque estaba dando por entendido que el que estaba enviando había sido enviado con una mente, con un corazón, con un llamado preciso. Quédense con la familia, coman y beban lo que allí les den, porque el trabajador merece que le paguen. Si entran en un pueblo y los reciben bien, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos y díganle, el reino de Dios ya está cerca. El mismo mensaje, el reino de Dios ya está cerca. La predicación de la palabra no era un sopapo dicho a las apuradas en la mitad del camino. Era hablar con las personas, poder empatizar con ellos. Cuando yo salía por algún motivo con mi tía Lidia desde chiquito, ella le predicaba a todo el mundo. Ya la veían venir, y decían, oh, ahí viene la tía. O se acercaban y le pedían oración. Pero ella lo primero que te hacía no era predicarte, era preguntarte cómo estabas, cómo estás. Conocía tu vida. Ella sabía quién eran. ¿Cuántos están acá? Ella sabía quién era, sabía por los problemas que estaba atravesando, sabía las dificultades que tenía. Seguramente la persona le había pedido oración.
Había un conocimiento para seguir ampliando lo que ya había iniciado en otro momento. Por eso un mate o que la hermana le esté pedrando no era algo importante, porque ella sabía, al fin y al cabo, Cachi cuando le cuente se va a quedar tranquila y se va a poner contenta. No era que se había quedado en la casa. Quizás había cruzado a alguien y seguía continuando la edificación que había hecho en esa vida, porque lo conocía, porque sabía quién era. Porque quizás conocía, porque le había pedido algún pedido de oración, le había dicho orar por mi mamá, por mis hijos. Había conocimiento del otro. Esto es lo que el Señor decía. Estoy diciendo, no vayan de casa en casa. No tiren el mensaje como una bomba. Abran la puerta, ¡boom! Le tiré una granada. Arrepiéntanse o van al infierno. ¡Boom! Y cerra la puerta y que explote todo. No, estaba diciendo, vayan, compartan con ellos, coman. Si hay enfermos, que la enfermedad no sea un tropiezo para entrar al reino de Dios. Sánenlos. Por eso, si no hay un cambio de mente, ¿cómo voy a orar por un enfermo pensando que va a sanar? Si no hay un cambio de mente, ¿cómo voy a invertir tiempo en una persona sin pensar que es pérdida de tiempo? ¿Seguís perdiendo tiempo en esa persona? ¿Cuántas veces escuchaste eso? ¿Cuántas veces lo he dicho? Muchas veces yo lo he dicho. Todavía seguí invirtiendo tiempo en esa persona. Si entran en un pueblo y no los reciben bien, salgan a la calle y grítenles, no tenemos nada que ver con ustedes. Y esto es fuerte. Pero ¿sabe qué? Es un entendimiento que tenemos que tener. Hay lugares y personas que no te tienen por qué querer. Yo lo aprendí de grande. Con mucho dolor, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, intentando, no, porque somos hijos de Dios y nosotros tenemos que ser luz y tenemos que ser sal y la otra persona te dice, ay, no te soporto. Hay personas que simplemente no te pueden ver y esto tenemos que entenderlo, que hay personas que no te van a querer, sea quien sea, no te va a querer, no te va a respetar y no te va a hacer bien. Esto es lo que tenemos que entender. Y claramente cuando leía esto, digo, esto es parte de lo que hemos entendido. Invertiste tiempo más allá de lo que el Señor te había dado a invertir. Te esforzaste mucho más allá de lo que Dios había dicho, que había que esforzarse en esa relación. Y acá es muy claro, porque el envío era preciso. Si en algunos lugares no lo reciben, y aclárenlo. Porque a veces vos ya dijiste, bueno, ok, hasta que no haya señales de vida, no invierto más en esto. Porque a veces nosotros invertimos tiempo en lugares donde, como le dije antes, invertir tiempo, entendiendo quién es la persona, también debemos saber cuándo no invertir tiempo, porque no hay señales de vida. Cuando no hay señales de vida, Dios nos llama a no invertir el tiempo. Esto es duro, yo sé que es difícil. Y quizás no esperaba que lo diga hoy. Pero amado, esto es parte del entendimiento que tenemos en Cristo. No te tiene que querer todo el mundo. Si no, pregúntele al Señor, ¿no? ¿Quién lo quería? Ser quien era lo llevó a la cruz. No piense que para algunas personas no vas a estar muerta o muerto. Che, qué difícil, te viniste pesado, pastor. Es así, para algunas personas simplemente estás muerto. No quieren invertir tiempo en vos, no les interesás, por más que te esforzaste, por más que hiciste la milla extra y la otra milla y la otra. No, la milla extra habla. La palabra nos habla de la milla extra, no nos dice insistan eternamente, no. Y aclararlo. Yo no tengo nada que ver, mira, invertí, me esforcé, lo traté, pero cuando te lo vienen a decir, che, al final tomaste distancia, mira, no tengo nada que ver, lo intenté. Caminé la villa extra, hice lo posible, hice lo imposible, ya está. Hasta que no haya señales, esto no significa un abandono para siempre, pero hasta que no haya señales de vida. ¿Sabe lo que es señales de vida? Señales de resurrección. ¿Sabe lo que son las señales de resurrección? Solamente ocurre en las personas que entran al reino de Dios, que cambian su mente y su corazón, que mueren a la vieja vida y renacen a una nueva vida. Esos son los síntomas o señales de vida. Cuando el médico deja de ver señales de vida,
deja. Ahora, si ve que vuelve los señales de vida, vuelve a cuidar de esa persona. ¿Cuánto entienden? Las enfermeras me van a entender. Los médicos me van a entender. Ahora, si vuelve a dar señales de vida, no importa si pasaron 3, 4 horas. Le volvemos a poner el suero, lo abrigamos. Pero si se murió, pero hay señales de vida ahora. Amado, tenga en cuenta que los hijos de Dios tenemos que crecer en entendimiento. Porque muchas veces invertimos demasiado tiempo en personas que no es el tiempo. Invertimos demasiado tiempo en sembrar sobre cemento cuando hay un montón de tierra preparada para recibir la semilla. Pero si entran en un pueblo y no los reciben, salgan a la calle y griten: no tenemos nada que ver con ustedes. Porque sepan esto, ya está cerca el reino de Dios. Amado, tiene que existir un cambio si no cambia nuestra mente, puedo saber mucho, puedo congregar, puedo diezmar, puedo ofrendar. Si no cambia mi mente, no estoy en el reino de Dios. El reino de Dios inicia en un cambio de mente. No es que el cambio de mente, no. Inicia en las señales de resurrección. No una persona que congregó 30 años. Inicia cuando hay señales de resurrección, cuando cambió su mente. El cambio de mente es el inicio de aquellos que han sido alumbrados al reino de Dios. Mateo 5:14 dice: ustedes son como la luz que lo ilumina todo. El 16 dice: de la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo es obedecer a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes, que está en los cielos. Si no cambia nuestra mente, no hay reino de Dios. Si no dejamos de mirar atrás, no solo desviaremos nuestro propio camino, sino que desviaremos el camino de los que vienen detrás nuestro o de aquellos que nos ven. Amado, esta es la oración en este tiempo, que nuestra mente pueda cambiar realmente. Dejar de mirar hacia atrás, dejar de perder tiempo, porque muchas veces perdemos tiempo en cosas que queremos y no en lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Creo que el Señor nos está hablando y nos está diciendo: vivan la vida manifestándome a mí, invirtiendo el tiempo, no llevando el mensaje como una cachetada, o por las calles, obligando a que la gente que agarramos desprevenida, como no la agarramos desprevenida, aceptó al Señor, listo, ya está. Y lo abandono en la calle. Qué maravilloso a aquellos que van y predican en la calle, pero después hay que tomar un cuidado. Por eso recordaba la vida de mi tía, cómo invertía tiempo, pero no invertía tiempo en cualquiera. No con cualquiera se quedaba 1 hora y media. Eran personas que conocían, que había sembrado el mensaje, que quizás durante años pasaron por su casa de familia, donde se predicaba, donde se oraba, donde se enseñaba el Señor. Amado, tenemos que ser precisos en esto, dejar de mirar crónicamente atrás. Este es el defecto de todos, repasar el pasado por lo que no está saliendo. Y cuando repaso el pasado le sigo metiendo condimento al presente y voy a tener un futuro complejo. Pero cuando ponemos los ojos en el Señor, el autor, el consumador de la fe, cuando nuestra intención está en el envío que tenemos. El envío no es siempre hablar de Dios. Es que las personas, por medio de nuestro testimonio y nuestra obediencia, alaben a Dios. Eso es lo que decía el Señor. Ustedes son luz y alumbran a todos. No le dijo: vayan y háblenle a todo el mundo. Le dijo: no, ustedes son luz. La vida que viven, lo que hacen, alumbran a todo. No vayan por todo el mundo dando cachetadas a las personas, sino que sean precisos en el envío que les estoy dando. Amén. Póngase de pie.
Qué bueno poder decir, Señor, no sé, este envío, ¿cómo lo hago? Y esto volvemos a repetir por vez número 1.000.000. No es algo que hago, es algo que Dios está haciendo a través mío. Hay personas que conocerán a Dios a través de tu vida y cuando te digan, no, porque yo conocí, ¿qué hice yo por esta persona? Pero estuviste, aconsejaste, acompañaste, estuviste en el tiempo de dolor, estuviste en el tiempo de corrección, porque el tiempo de corrección no lo queremos nada. En el tiempo de dolor nos queda otra. Si la podemos esquivar, la esquivamos. Si es alguien muy cercano, no nos queda otro. Tenemos que estar en el tiempo de dolor. Pero en el tiempo de corrección, ¿sabe cómo escapamos todo? Porque corregir también es hablar, es decir, no, esto no. Esto así no es. Es acompañar al otro. Y no puedo corregir a un desconocido. Ni un desconocido me puede corregir a mí. Pero qué maravilloso cuando somos parte de lo mismo y somos corregidos mutuamente, no por la palabra o la corrección de mi hermano, sino por la vida de mi hermano. Esto sucede en la iglesia, no en la iglesia primitiva, en la iglesia que tenemos que ser. Cuando soy corregido por el matrimonio de un hermano, cuando soy corregido por cómo es papá, cómo es mamá, corregido por cómo funciona en su trabajo. Cuando hablamos con su jefe y te dicen, no, ¿sabés lo que es este pibe? No me lo saquen. Yo recuerdo mucho tiempo atrás, era chico y por la oficina de mis padres pasaban los empresarios pidiendo gente para que vaya a trabajar, porque decía, los cristianos no mienten, los cristianos no se enferman, los cristianos trabajan, no ponen excusa. Hace mucho tiempo que no vienen más. Ahí el Señor decía cuando salgan de una ciudad donde no lo reciban, ni siquiera se lleven el polvo en los pies. Ni siquiera, no se lleven nada de ese lugar. En el otro lugar le dijo, coman, pasen tiempo, sanen a los enfermos, compartan la vida. Quédense todo el tiempo que hagan falta. Donde no te reciben, no te lleven ni siquiera el polvo de ese lugar. La tierra. Y me venía a la cabeza ese texto que dice, no se amolden a este mundo. Muchas veces somos contaminados de esos lugares donde no te reciben, donde comenzamos a ser diferente para poder ser parte, para poder ser aceptado, comienzo a afectar mi carácter, mi manera de hablar, cómo me visto, cómo soy, porque quiero ser aceptado. ¿Qué es lo que más queremos? Ayer hablaba con Ana y hablábamos del tiempo de la adolescencia donde las personas necesitan ser, donde los niños necesitan ser aceptados. Pero a veces esta edad de la adolescencia llega hasta los 60, 70. Donde necesitamos ser aceptados. ¿Cómo no me va a aceptar? ¿Cómo esta persona va a ser indiferente a mí? Entonces empiezo a mutar mi vida hasta que esa persona me acepte. Entonces me siento un poco complacido. Pero en el proceso cambié un montón de cosas. Y hay otra persona que tampoco me acepta. Entonces me empiezo a adaptar a la otra persona para que me acepte. Y después a la otra. Y terminamos siendo un camaleón que va cambiando de color según en el lugar donde estén. Y el Señor nos dice muy claro, donde no te reciban, donde no te quieran, no tengo nada que ver con ustedes. Hasta que no haya, yo le agrego, ¿no? Hasta que no haya señales de resurrección. Porque donde un día te echaron, otro día te reciben. Donde una persona no era útil en un tiempo, en otro tiempo fue útil. Lo vemos con Juan Marco, creo que era, allí con Pablo. En un tiempo dice, no, ojo con este Juan Marco, que es un desastre, no lo quiero ni ver cerca. Pero en otra carta vemos y decimos, por favor, envíamelo porque me es necesario. Como alguien que había sido apartado, que no lo quería ver, que no quería parte, en otro momento decía, me es necesario Juan Marco. Y creo que todos somos Juan Marco. Todos somos ese joven que un día nos sirvió y otro día fuimos necesarios en el propósito de Dios. Creo que era Juan Marco. Ahora, después me van a retar los profes. Qué bueno cuando entendemos cómo vivir, sacando toda ansiedad. Porque lo que genera ansiedad en nuestra vida, lo que genera que seamos casi un camaleón que va cambiando de color según el lugar donde está,
son nuestras inseguridades. Es no sentirnos plenos en Él. Es pensar que si alguien no te quiere, se terminó el mundo. O te tiene que querer porque es tal o cual, o es pariente, o es familia, o es amigo. ¿Y cómo no me va a aceptar? ¿Y cómo no vamos a ser parte? ¿Y cómo no me va a querer? Hasta que no haya señales de resurrección. Será preciso ser puntual con el envío que hemos recibido. Porque si paramos en cualquier lado sin entender para qué fuimos diseñados, estaremos demorando el camino. Por eso el Señor dijo, no paren a saludar a nadie, yo les doy una comisión. Inviertan tiempo en lo que yo les doy. En el lugar donde voy, inviertan tiempo, piérdanlo, quédense, duerman, coman. Pero donde no los envío, ni siquiera vayan. ¿Qué le parece si le pedimos al Señor que Él pueda cambiar nuestra mente? La mente de Cristo no tiene ansiedad. En la mente de Cristo no hay depresión. La depresión está en la mente del viejo hombre. La depresión está en la mente del viejo hombre. El temor está en la mente del viejo hombre. Los miedos desmedidos a las cosas que no sucedieron están en la mente del viejo hombre. Cuando somos una nueva criatura en Cristo Jesús, hay una nueva mente que nos habita. Una mente que no tiene temor, que no tiene miedos, en una mente donde no habita el reproche, en una mente que si mira para atrás, ve al ser anterior como un desconocido, no como propio, sino como un desconocido que ya murió. No busques señales del viejo hombre en el nuevo. No implantes señales o acciones o vicios del viejo hombre en la nueva mente de Cristo. Porque pensarás que la estás implantando, pero solamente estás en el viejo hombre reviviendo lo que ya murió. Porque no se puede implantar la ansiedad en el nuevo hombre. Si estás implantando la ansiedad en el nuevo hombre, es porque todavía no estás en esa nueva creación. Amado, este es el tiempo donde Él tiene que cambiarlo absolutamente todo. Donde realmente ser una nueva criatura no sea algo que lo estamos leyendo, sino que sea una realidad en nosotros. Una vida real, donde cambian nuestros vicios, donde desaparecen nuestros errores y donde comenzamos a vivir en la voluntad del Padre. Esa es la manera de predicar, ¿sí? No hay mayor evangelización que vivir en la voluntad del Padre. Vemos personas que quieren hacer campaña, vemos personas que quieren salir puerta por puerta, a patear puerta, a meter a la gente al reino de Dios, casi como si sería una cárcel. Pero la mayor evangelización se hará a través de las mentes renovadas, de hombres y mujeres que viven en la voluntad del Padre. No hay mayor evangelización que una iglesia que vive para hacer la voluntad del Padre. ¿Cuántos están acá? A veces queremos hacer las cosas, pero Dios la está haciendo a través de nosotros cuando vivimos en obediencia. Cuando deseamos vivir en dependencia de Él. Leía esta parte donde dice sin dinero, sin mochila, sin zapatos. Y quizás te toque un tiempo donde cada día es la sorpresa de la provisión de Dios. Y es parte del aprendizaje de Dios. No nos neguemos a esto. Habrá momentos donde tengamos lo justo y necesario y seamos agradecidos por eso. Dice la palabra, quien es fiel lo poco, ¿sí? Lo mucho. Pero cuando habla de lo mucho, habla de Cristo. Pero cuando está Cristo en nosotros y lo gobierna todo, podemos administrar mucho más de lo que administramos. Si no está la mente correcta gobernando nuestra vida, no sabremos administrar lo poco, no sabremos administrar lo mucho. Viviremos en depresión, en dolencia, en aflicción. Pero cuando la nueva mente de Cristo se implanta en nosotros, es donde comienza un nuevo reino y vivimos diferente y actuamos diferente, y esa es la mayor evangelización. Una iglesia gobernada por Dios, obediente. Amén. Gracias, papá. Gracias por tu palabra, gracias por tu tiempo, gracias por el tiempo donde nos sembraste.
Gracias por el tiempo en la historia donde nos toca vivir. Quizás algunos de mis hermanos hoy se sientan completamente desubicados o sin sentido o sin un propósito de vida. Pero Padre, te pedimos que tu mente sea implantada en tu iglesia, en tus hijos, en aquellos que vivirán para hacer tu voluntad. Y en ese vivir para hacer tu voluntad será la mayor evangelización que vivamos en este tiempo. Una iglesia que obedece al Padre. Hijos que viven para hacer y responder a la voluntad de Dios. Señor, queremos ser esos hijos que responden a tu voluntad. Y respondiendo a la voluntad de Dios, desaparecerá la depresión. Porque hay una mente que comenzó a implantarse. Cuando comienzo a vivir en la voluntad de Dios, los vicios perderán fuerza sobre tu vida. Porque son parte de la herencia del viejo hombre. La adicción, los problemas, la depresión, la amargura, el rencor. Por eso no miro para atrás, porque no hay nada que mirar para atrás. Todo lo que Dios ha puesto está delante, está en nosotros, está en lo que va a suceder a través de la vida de los santos. Señor, te damos gracias, porque queremos entender mucho más esto. Y lo que no entendamos hoy, sé que tu Espíritu lo irá revelando y lo irá mostrando y lo irá implantando en esta nueva mente, en esta nueva vida, desechando todo lo viejo, dejando de mirar hacia atrás, poniendo las manos en la vida que nos toca vivir sin mirar atrás. Que mi vida pueda ser y mi testimonio de obediencia pueda ser la mayor evangelización para mis hijos, para mi casa, para mi familia, para mis amigos. Gracias, Señor. Tené tus propias palabras con el Señor. Sé que tenés tus propias palabras. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Queremos vivir para hacer tu voluntad, para responder a tu voluntad, para ser direccionados por ella, por esa vida que nos habita, por esa vida que crece, por esa mente que ha sido implantada en los hijos de resurrección. Aleluya. No buscamos nada en la vida que murió. Buscamos todos los recursos, todas las riquezas de Cristo en esta nueva vida que hemos recibido. Esta vida que recibimos tiene que ser inspeccionada, revisada, estudiada, para poder descubrir todo lo que Dios ha puesto en tu vida, todo lo que Él ha depositado en vos. Deja de mirar para atrás para poder ver lo que Dios ha depositado. Señor, queremos descubrir en este tiempo lo que has depositado con la vida de tu Hijo en nosotros. Poder descubrir esas riquezas en gloria que están en la vida de los hijos resucitados. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Hacer una revisión no histórica, hacer una revisión de lo que hemos recibido para descubrirte a ti en lo que hacemos. Viene un tiempo, amado, donde vas a descubrir al Señor en lo que haces, en lo que decís, en las decisiones que tomabas. Decir, pero ¿cómo pude tomar esta decisión tan maravillosa? Y no habrá sido vos, habrá sido la vida del Hijo de Dios en tu vida. Viene un tiempo donde reconoceremos a Dios en lo que hacemos, en lo que decimos, en los lugares donde vamos, pero también en los lugares que hemos rechazado. En los lugares donde hemos sido rechazados y decimos, no es tiempo. Cuando vea tiempo de resurrección, volveré a ti. Cuando veamos señales de resurrección, volveremos. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Say